Moi boa xente, como estades? Eu estou indo hacia a estación de tren porque, como poderedes deducir do título, marcho de viaxe que a xentiña do Planetario de Pamplona da rede de Astronavarra Sarea convidounos ao meu amigo Martín e máis a min a dar un par de charlas no Pamplonetario sobre, bueno, el sobre astronomía e cinema, que é a súa especialidade, e eu sobre catálogos astronómicos e bases de datos, que é sobre o que fixen o meu traballo de fin de grau. Bueno, estuve especialmente ilusionado porque o Planetario de Pamplona é o máis grande de España, é un dos máis tops de Europa e do mundo, para que non o coñezades, así que, bueno, como penso que a emoción hai que compartila, pois ocorreuseme, dado que vou estar ali de venres a domingo, facer un modesto vídeo, rollo vlog, documental, sobre, bueno, sobre o Pamplonetario, para que o coñezades, sobre todo para animarvos a irse se algunha vez pasades preto de Iruña ou en xeral, pois vos apetece facer aí algunha incursión a Navarra, pois que este sitio é de obrigada parada. Así que nada, agardo que vos guste. Pues aquí estamos en el Planetario de Pamplona, en el Pamplonetario, un centro cultural que está abierto desde hace ya 28 años y en el que pues, yo me he pasado ya más de la mitad de mi vida. Bueno, yo y unos cuantos de mis compañeros. La verdad es que el trabajar en un planetario está siendo una aventura muy especial, estamos aprendiendo muchísimo. He tenido que olvidar prácticamente todo lo que aprendí en la universidad, en la carrera, y he tenido que hacer una nueva licenciatura, o dos, o tres, no lo sé, aquí, porque lo cierto es que las necesidades del día a día en un centro como este son muy especiales y no te las enseñan prácticamente en ningún lado. En mi perfil de WhatsApp yo tengo puesto que estoy en la escuela y es una realidad que debería tener todo el mundo, porque de la escuela entras de muy pequeñín y no sales nunca. Y el espíritu con el que trabajamos aquí en el planetario es ese. Estamos permanentemente con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, porque la única forma de poder hacer nuestro trabajo como creemos que debemos hacer es escuchando a la gente, aprendiendo de lo que hacen nuestros colegas, aprendiendo de nuestros propios errores, que son muchos, y viendo las cosas que otros hacen bien o mal, y es la única forma de aprender. Bueno, pues aquí, como veis, tenemos la cúpula del planetario
Esta es una cúpula de 20 metros de diámetro, o sea que tiene, como es una semiesfera, tiene 10 metros de alto y tiene una superficie de unos 600 y pico metros cuadrados. También no se aprecia muy bien, pero está formado por placas de aluminio que están perforadas. Igual os habéis fijado en el cine también, que las pantallas del cine también están perforadas. Y por ahí, como se puede apreciar, pues sale el aire, sube el aire y así el aire que hay aquí en el planetario está continuamente renovándose. El sonido es muy guay, el sonido es un 13.1, tiene 2 filas de 6 altavoces alrededor y un altavoz en el centro, en el cenit, que es el altavoz que da la voz del narrador. Y luego tiene un bajo por ahí, muy potente también. ¿Cómo se proyecta? Pues se proyecta con 2 proyectores. Como veis, en esta pared hay un proyector, no sé si se aprecia bien. Si no, lo señalo por encima. Y otro en el otro lado, por allá. Cada proyector tiene 2 pantallas. Entonces, la cúpula se divide en 4 pantallas. Y en el centro, pues como podéis ver, está el proyector analógico, ¿veis? Que esto es una obra de la ingeniería, porque está formado por motores, engranajes y luces. Ahí dentro de cada una de las cabezas grandes hay una bombilla muy grande que proyecta, en los agujeritos están perforadas las estrellas y proyecta las estrellas en la cúpula. ¿Y qué ventajas tiene el digital frente al CEIS, o mejor dicho, el CEIS frente al digital? La sensación de ver el cielo con un proyector analógico como este es insuperable. Es una sensación de acogimiento, bueno, es indescriptible, es una sensación muy chula, emocionante, diría yo. El digital no tiene esa sensación, puesto que el analógico, el fondo es negro porque es sin luz, no hay luz, y solo las estrellas son puntos de luz. En cambio, en el digital, el fondo es un negro iluminado, o sea, es un proyectado. El fondo lo tiene que proyectar, y aunque proyecte en negro, no es un negro oscuro. Entonces la sensación es menos acogedora, menos emocionante. Por contra, el digital tiene unas opciones que no te permite este. Te puedes hacer unos zoom inmensos con unas imágenes preciosas de los planetas, puedes ir afuera de tu galaxia, o puedes ir hasta el inicio del universo, o a la galaxia que te apetezca, y la tienes ahí, ¿no? Bien bonita y bien impresionante. Como opciones te da más el digital, pero como transmisión de emociones es mucho mejor el proyector analógico. Lo hicieron con una muralla romana preciosa. Así está, las pistas de... Y graba 3 aún, bueno, además utiliza la canción de Don Day no creo que se les permita a nadie hacer el cambio de ir a montar. Nada, Ana, me preguntaba si nos podrías contar un poco en qué consiste ese trabajo que estáis haciendo de rediseñar constelaciones, qué significa eso exactamente de rediseñar constelaciones, y también un poco qué os motivó a hacerlo, es decir, qué era lo que no os convencía de las que ya pues solemos usar, ¿no? Y nosotros mismos desde ello solemos contar en las observaciones. Pues bueno, en principio es una colaboración también con Astronavarra, ¿no? Hacemos equipo, y nos motivó en principio el hecho de que estás explicando el cielo, cogías el típico mapa planisferio y claro, hacías las 2 rayas que te vienen en el planisferio, y la gente decía, no veo nada del personaje. Tú decías que sí, ¿no ves ahí a una señora en un trono o un trono? Y decían, no, solo veo 4 rayas. Y tú, qué raro, jolín. Y yo soy muy fan del significado de ya no solo el personaje, sino de los nombres de las estrellas. Hay como ahora mismo unas 420 estrellas con nombre, y un día por así, a ver qué significan. Ahí va, pues esta estrella significa nariz y ahí tiene puesta la cola, o esta significa pie y ahí le han puesto una mano. Entonces cogemos el mapa de la IAU, la región oficial,
Y dentro de esa región pues usamos todas las estrellas que tienen ese nombre, ¿no? Pues si uno significa hombro, ahí ponemos el hombro. Si es cadera, no sé, pues en Acuario hay una que es la cadera, pues le ponemos la cadera. Y de esa manera fuimos creando los personajes, de manera que puedas dibujar algo que la gente reconozca. Y ya pues eso, les dimos como dignidad. Y un poquito nuestra idea es explicar el cielo como hacían antiguamente. Antiguamente no cogían a Acuario, por ejemplo, y hacían 2 rayas en paralelo. ¿Veis? Hay un señor echando agua. Es imposible, ¿no? Sin embargo, ya con su cabeza, sus hombros, la cintura, el cántaro o la ánfora, los pies y el chorro del agua, y lo explicas muy despacio, no falta así ya con el puntero ahí todo loco, vas despacito y la gente ya lo entiende. Asocian al personaje y si encima ya cuentas un poquito de historia, ya lo queda genial. Bueno, xentiña, pois ata aquí o vídeo. Agardo que vos gustase unha centésima parte do que a min visitar o Pamplonetario e, sobre todo, coñecer e tecer lazos coa xente de Astronavarra, unhas das persoas máis hospitalarias que tiven o prazer de coñecer e que fixeron desta fin de semana unha das máis divertidas, didácticas e a pesares dos 7 graus que tivemos de máxima toda a fin de semana tamén das máis cálidas. Así que xa desde a Coruña, unha aperta e vos ceos.